Tulio Castaño Guzmán, bueno, compadre, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINUS, un hombre que ha estado muy activo, tiene opiniones importantes sobre la selección de jueces del Constitucional y de la Suprema, parte del Consejo de la Magistratura. Hay alguna sugerencia en una carta a la Junta que vimos por ahí hace un ratito, no la hemos leído completa, y también otra sugerencia a los reglamentos sobre la ley. Buenas tardes, bienvenido, Silvio Tulio. Señores, buenas tardes y gracias por la invitación una vez más. Silvio Tulio, comencemos por la selección de los jueces de la Suprema. Bueno, la evaluación que dice la Constitución hay que hacer cada 7 años a los jueces de la Suprema, y la sustitución de uno por edad en el Constitucional y otros 3, que es el primer grupo, que tienen derecho a continuar. A ser confirmado un periodo más. Así es. Y aquí se presenta una situación. Adelante. Y es que el reglamento del 2007, en cuyo proceso no se tuvo que evaluar a nadie, no estableció ni definió, por ejemplo, criterios de evaluación. Por lo que yo lo que entiendo es que en esa primera reunión que se celebrará el 2 de octubre, se habrá de nombrar una comisión, como se hizo la otra vez, con la finalidad de estudiar e integrar el reglamento esos elementos. Aquí hay un tema que no se ha planteado y que va a ser objeto de debate, porque en la Constitución se obliga a que quienes se confirmen en la Suprema Corte de Justicia tengan que ser evaluados. No así en el Tribunal Constitucional. Exacto. Sin embargo, tú sabes que el Consejo Nacional de la Magistratura, sobre la base de lo que son sus atribuciones, tiene ciertos niveles de discrecionalidad. Ahí pudiese, ahí es que está el peligro. Y pudiese eventualmente entonces también someter a procesos de evaluación a aquellos magistrados del Constitucional que quieran permanecer en la posición. Eso pudiese, ahí está el detalle. ¿Cuáles van a ser la base y cuáles van a ser los criterios? Por ejemplo, se supone que los jueces de la Suprema Corte de Justicia están siendo permanentemente evaluados, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, por los presidentes de las cámaras. Uno nunca ha conocido si esas evaluaciones se hicieron. Jamás. Entonces, pero si se hicieron, ¿tomará eso como punto de partida del Consejo Nacional de la Magistratura? O sea, hay una serie de cosas y de elementos y de debates que se van a dar aquí sumamente interesantes. Y es lo único que existe, y según preguntas que he estado haciendo, tiene que ver mucho con el rendimiento en función de casos fallados. Así es. Que puede ser uno de 5 o de 10 o de 20 elementos. Y necesariamente no es el más importante. Eso es muy subjetivo, para que estemos claros. Entonces, esas son de las cosas que vamos a tener que definir durante este proceso. Ahora, nosotros como fundación a lo que apostamos es que esto salga bien. Porque yo veía mucha gente aprensiva de que por qué el presidente... una vez el Tribunal Constitucional tomó su decisión, ¿por cuál es el problema? Es que esa es una atribución del presidente. Aparte de que esos jueces del Tribunal Constitucional tienen un año sobregirado ya. O sea, él debió de haber convocado al Consejo antes. O sea que yo no veo ningún problema. Otros dicen que fue porque el tribunal le falló en contra. Y que entonces va a nombrar 4 jueces con el objetivo de cambiarle la lógica al tribunal. Pero quienes piensan así están equivocados también. Porque tú sabes que el Tribunal Constitucional tiene 13 jueces. Están saliendo 4. Van a quedar 9. Exacto. Pero acuérdate que son 9 los que hacen mayoría de votos. Y esos 9 que eventualmente queden, votaron todos sobre la base de la lógica que contrario al presidente. O sea que eso no tiene ningún impacto tampoco. Correcto. Yo creo que lo importante es seguir el proceso y apostar a que esto salga bien. ¿Tú recuerdas cuando nuestro amigo, ahora excelente embajador en España, Olivo Rodríguez Huertas, como abogado del magistrado de la laboral de la Suprema, el magistrado Dios, que dicho sea de paso, Sánchez, no fue Sánchez, el magistrado, ahorita nos recordaremos. Bueno, ahorita nos recordamos.
Fue el mejor evaluado y fue el que quitaron. Fue el que quitaron. Entonces hay un problema porque recuerdo que Olivo fue insistente y se mantuvo por muchos meses reclamando que le digan sobre qué base fue, cuál fue la evaluación, por qué. Yo no recuerdo que eso se haya emitido, aunque lo discutía con un juez, me dijo, al final dijeron que era porque fue parcial con un partido, no sé si mencionaron el partido, pero parcial. Y digo, pero ¿cómo se estableció eso? Entonces, volvemos a la evaluación. No, y además que en los casos en donde él, en la Suprema Corte de Justicia, votó Julio Aníbal Suárez, disidentemente, evidentemente que hay que leer esas decisiones. Claro, está muy bien fundamentado. Por lo menos nosotros en esa ocasión siempre estuvimos de acuerdo con los votos que él emitió. O sea, porque nosotros entendíamos, por ejemplo, en el caso de Lazo Unlán, que él votó disidentemente, vamos a hablar claro ya. Hay que leer ese voto. Ahora, hay que leer ese voto. Sí, claro, hay que leer ese voto. Que es una sentencia histórica. Porque esa fue una sentencia en donde parecería que todos los jueces votaron en contra uno del otro. Eso fue una locura. Una verdadera locura. Esa sentencia tiene Yo nunca había visto en la Suprema Corte de ¿no? Justicia haber perdido el juicio. O sea, una cosa increíble. Tú tienes más personas en contra, 2 bloques de votos razonados. No. Una cosa increíble. Pero lo que él presentó, evidentemente, de que tenía mucho argumento. Ahora, ¿qué pasaría? Porque estás en un punto importante. ¿Cuáles serán los criterios de evaluación? Si se están evaluando, ¿quién los evalúa? Otro elemento, ¿quién evalúa al presidente de la Suprema sin intentar seguir? Que creo que no. ¿Quién evalúa al amigo Fran Soto? No, pero aquí hay otro dato, ojo. Entonces, ¿cómo van a hacer las evaluaciones? No, pero mira, porque yo creo que esto lo tenemos que plantear con sinceridad, inclusive. Y con mucha claridad. Y tratando de uno aportarle al proceso. Claro. Porque yo, honestamente hablando, ustedes saben que yo tengo una visión de Estado. Sí, es cierto. Yo soy una institución de la sociedad civil, pero para mí el Estado es el Estado. ¿Qué pasa? Aquí se presenta un problema con Fran Soto. Fran Soto es amigo de todos nosotros. Ese no es el dato. Claro. Y goza del aprecio de todo lo que estamos aquí. Así es. O sea, ese no es el debate. El problema es que, y ese fue un error del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Fíjate, la composición del Consejo de la Magistratura, y ese debate va a venir, la composición del Consejo, entre quienes lo componen, están 2 jueces de Suprema Corte de Justicia, su presidente y uno que eligen sus pares, exacto, es decir, el Pleno. El Pleno eligió en su momento a Fran Soto. Ese juez pasa a ser el secretario del Consejo. Fíjate que siempre va a estar la figura del presidente del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Y como secretario del Consejo, el que elijan sus pares. Bueno, se elige a Fran Soto. Pero ¿qué sucede? Cuando tú analizas cuál es la composición de una Suprema Corte de Justicia, tú te encuentras con que el 75% son jueces de carrera. Fran Soto no lo es. Ni Mariano tampoco. Y el presidente tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Los jueces que son de carrera, yo no te puedo hablar de jueces de Suprema Corte de Justicia porque los jueces de la Suprema Corte de Justicia son muy cuidadosos con sus pares. Eso ha sido tradicionalmente así. Pero jueces de corte que quieren llegar a la Suprema Corte de Justicia dicen, nosotros entendemos, y tienen razón, que si ya está Mariano ahí representando a el Poder Judicial, lo lógico fuera que quien nos represente a nosotros también como parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es uno que venga de la carrera. Claro. Y no que los dos hayan venido de la política, esa es la realidad. Entonces sucede que la política solamente está representada en la Suprema, o solamente pueden llegar ahí un 25% de la matrícula, pero el 75%, que es la mayoría de los jueces de la Suprema, no están representados ante ese Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo creo que eso el Pleno lo debe de revisar. Eso se planteó en la ocasión anterior, pero muy tarde. Pero ahora lo estamos planteando con mucha antelación. ¿En qué momento se puede plantear? Eso nada más tiene que reunir el Pleno de la Suprema. Claro. Y frente a esa realidad, que yo creo que es una petición justa, pienso yo. Y hay tiempo después de convocar al Consejo, cambiar al secretario. Es que claro, porque no, no es vinculante. Otra cosa, esa primera reunión del 2 de octubre, ahí no se va a conocer nada. Ahí se van a asignar tareas.
Que hay una muy dura ahí. Sí, hay varias muy duras. La del procedimiento de evaluación. Que no, y no solamente eso. Oye, ¿qué es lo que pasa? Sabe qué es lo que se va a evaluar. Ojo con esto también. Tú estabas planteando algo. Ese es el problema. Para que los radioyentes entiendan. Julio Aníbal Suárez. Que lo evaluaron. Pero sucede que la constitución anterior a la 2010 no obligaba a que los jueces se evaluaran para la Suprema Corte de Justicia. Pero esta dice que tienen que ser evaluados y que las evaluaciones tienen que ser sobre la base de fundamentos, o sea, tienen que haber motivaciones que justifiquen o separarlo de la posición de la Suprema o destituirlo. ¿Cuándo fue que lo escogieron a este grupo? O en diciembre del 2011. En el 11. Ya el 21. La constitución de ejecución inmediata, ya estaba a plenitud la constitución. Por eso es que Julio Aníbal y su abogado, el ahora embajador, reclamaron que le dijeran ¿por qué? Sí, pero, pero ¿qué pasó? Y la constitución no la da de evaluación. Y eso es lo que tenemos que evitar que pase ahora. Que los reglamentos de entonces no definieron los criterios. Los reglamentos no definieron los criterios. No definieron los criterios. Entonces yo creo, alguien me decía hoy, pero es que tú quieres que todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia se queden. Óyeme eso. Digo yo, pero no. Yo lo que quiero es que se cumpla con lo que dice la Constitución. Hay gente que se quiere ir, otros tendrán que ser evaluados, otros pasarán, otros no pasarán, en fin. Por proporción son 10 de carrera, porque es un 25 sí, de fuera, son 10 de carrera, son 9 de carrera y 3 que vienen de la academia. El tema del amigo... Hay que tener en cuenta el tema de género ahora, ¿oíste? Ah, está bien. Sí, correcto. Qué bien. El tema dije el amigo, del magistrado... Mire, magistrado constitucionalista. Mire, el tema del magistrado juez de la instrucción especial del caso de Brecht. ¿De Francisco? De Francisco, que se estaba hablando de que le faltaban 8 o 9 meses y que no lo podían evaluar porque es al término de los 7 años. Es a los 7 años la Constitución y eso sí ha quedado. Pero además ha sido excluido para la evaluación. No, él no está dentro del grupo que eventualmente va a evaluarse. No, pero espérate, ¿quién lo excluyó? No, es que ya se han oye, ya no, pero yo digo, formalmente. Bueno, lo que es que se han identificado 12 magistrados, o sea, se han identificado 12 magistrados. Pero eso no lo digo institucionalmente, no se ha especificado. No, pero oye, que lo que pasa, y ese debate se dio la semana pasada en una mesa en torno al tema. Y Cristóbal planteaba, y no solamente Cristóbal, todos los que estaban ahí, todo el mundo, sí, de que real efectivamente no se le puede computar al magistrado Ortega el tiempo, porque no es de que el periodo tal, no. Son tiempos. Son tiempos, sí, por 7 años. Por 7 años. Y la Constitución no se sale de ahí. O sea que él no será de quienes van a ser sometidos a un proceso de evaluación. Podríamos estar expuestos a una serie de reclamos a posteriori de aspirantes a partir de este reglamento que no tenemos de evaluación y de los criterios que se establezcan, si no hay un levantamiento preliminar en la Suprema que sea creíble y sólido para establecer la evaluación. Esas son de las cosas que yo creo que habrá que dilucidar en la reunión del 2 de octubre. Porque el problema que tiene ahora el bendito Consejo es eso. ¿Cómo va a resolver eso? ¿Cómo lo va de una u otra forma a resultar? Cuestión de que este proceso sea similar a los anteriores. O sea, tú podrás estar de acuerdo con uno, no podrás estar de acuerdo con otro, pero el proceso de selección que llevó a cabo el presidente de la República en el 2017 fue un proceso, me refiero al Tribunal Superior Electoral, que al final la gente lo evaluó como positivo el proceso. Yo quiero que tú sepas que todo lo que fueron las propuestas que nosotros le hicimos a la modificación del reglamento, todas, absolutamente todas, fueron acogidas. No, yo no puedo ponerme ahora a decir. Claro. ¿Tú me estás entendiendo? Ahora, Tulio, has dicho que son diferentes, Suprema y Constitucional, y realmente son diferentes. Pero en este primer grupo, quieras o no, hay elementos de evaluación, porque para dejarlos hay que evaluar.
y es el único grupo que puede quedar. Pero para un hay segundo otra periodo. cosa también. Acuérdense que al final, la decisión la tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy me dijo Orlando, esto Esa es se una sale porque realidad. yo voy a hacer una pregunta, Sergio Tulio, escúchame, porque me llamó la atención lo que me dijo Orlando Jorge Mera hoy. Estábamos conversando y me dijo que tan pronto el PR, como dice el PRM, tenga mayoría en las próximas elecciones, que ojalá pueda ser así, congresional, va a convocar para cambiar la composición del Consejo de la Magistratura, en el sentido de sacar de ahí. Sí. De sacar. ¿Va a convocar quién? Muy importante, continúa, Consuelo. Para sacar de ahí. Claro, después que tenga todo el poder, se va a quitar el procurador, el gobierno del PRM. tiene que Dígale a modificar Orlando la que yo no se lo Constitución. creo. Hay que reformar la Constitución. Que hay que quitarlo al ¿Tiene que procurador. modificar la Porque, Constitución? ¿Cómo lo va a hacer? bueno, lo que haya que hacer, cuando tenga la posibilidad de hacerlo. Cuando tenga. Lo que pasa es que... O sea, la figura del procurador, entonces él Es un explicó. invento, un- No, pero No, eso espérate, no. es muy interesante porque Orlando me dijo No, ojalá que se que pueda fue hacer. en el 1982 que su papá, don Salvador Jorge Blanco, había planteado el Consejo Nacional de la Magistratura. Que después eso no se discutió, después vino el Consejo, después se hicieron los cambios hasta que apareció el Consejo ¿Y él le Nacional de la dijo por qué pusieron Magistratura. ahí al procurador? No, él Politiquero, dice un que cambio había, politiquero. que representa el Coge mismo, mayoría. que era para el presidente tener mayoría. No. Con un Dije funcionario No que es va a verdad. ser Yo creo que dócil a la No es votación. verdad. Es lo que Yo creo que entendí. sí. No, O no es sea, verdad. es necesario sacar Sergio al Tulio estaba ahí, que diga procurador. Sergio Tulio que No, fue lo no, que llevó a no, eso. yo La Digo, decisión pero política- me llamó la atención vamos por eso. partes. Yo no estoy de acuerdo con que un procurador será miembro de un consejo de la No, no magistratura. debe estar. Ahora, Que sea- ¿cuál fue el argumento? Y tú sabes muy bien que tú y yo discutimos eso, pero de frente tú y yo. Representante del Poder Ejecutivo, dos. Porque ese fue el Eso argumento. es todo. Que Eso, como de Lionel, que nos convenció a nosotros y después dijo, pero véate, ¿por qué? ese era el argumento. Fue O sea, Lionel que convenció. Pero eso no es tan cierto, ¿eh? pero Pero fue el vamos a ir, argumento. pero vamos a ver cómo es. No. El argumento fue, Ajá. y esa bola llevó Radamés Jiménez, tú recuerdas. Claro. Era de que como la Cámara de Diputados tenía dos, el Senado tenía dos, el Poder Judicial tenía dos, solamente el Ejecutivo lo representaba el presidente. Ese era el argumento. Que para equidad de poderes, pero ahí el Congreso tenía 4, después dijo que hay en cuenta, no, porque la Claro, Cámara de era Diputados- falso. No, tiene pero es que 4. aquí hay un tema que yo quiero que y eso lo maneja tú también muy bien porque eso salió después. El problema está en que, fíjense, yo no estoy de acuerdo con que un consejo de la magistratura te dedique el colegio de abogados, que te dedique la FINJU. Pero las academias... No, lo que pasa es que tú no Pero sabes quiénes un colegio. representan esa Si fuera un academia colegio, atrás. Si fuera un Si fuera colegio. un colegio, Estoy de acuerdo. sí. Las universidades aquí No tienen un dueño y tú lo sindicato, sabes. Sí. también. Bueno, pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la composición de un consejo es política? Para que la gente entienda. Porque quienes llegan a esas posiciones llegan a través del voto popular. Sí. Es decir, si Reinaldo Pared está ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura, es porque él es presidente del Senado. Sí, Pero él llegó a la presidencia del Senado porque el pueblo lo llevó. sí. En principio, Reinaldo en ese consejo no es el PLD que representa. ¿Ustedes están entendiendo? Sí, Claro, sí, claro. Es a la sí. sociedad dominicana. Sí. Ahora, como aquí nosotros lo torcemos todo, Ay, sí. Y lo malinterpretamos todo. porque todo se tuerce en este país. Es así, ¿eh? ¿Tú entiendes? O no se asumen los roles. La gente no También. entiende por qué las composiciones de estos órganos son políticos. Y tienen que ser Tiene políticos. que ser, y son Ahora, en toda parte del mundo. ¿en qué que Mira nosotros... a Kavanov ahora. Entonces no tiene sentido el reclamo tan extendido de despolitizar la selección o la constitución de la justicia. Pero es que yo no dominicana. creo que el hecho de que lleguen jueces políticos ahí, yo no creo tampoco que sea porque la composición es política. Yo creo que llegan ahí porque esa ha sido la cultura política en este país. Dice... Por ejemplo, en países más o menos desarrollados que tienen la misma estructura que nosotros, a ningún consejo se le ocurre poner gente ahí con compromiso político. Activistas. Al menos dirigentes de Militares. partido. Es que no se atreven. Cuadros políticos.
Dirigente Y del eso partido. lo hemos hablado aquí. El presidente de los Estados Unidos es el que propone a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero que se atreva a él. Que se atreva. Que el pueblo lo va a castigar. Ese juez que él nombró, el de ahora no, porque el de ahora le han caído arriba. Y yo no creo que pase. Hasta le sacaron a relucir Y que todavía, manoteó a una muchacha cuando estaba en Pero mira cómo es el proceso allá. Es complicado, ¿eh? O sea, es un proceso en donde involucran a la ciudadanía. Sí. El presidente propone, ratifica el Senado, pero el Senado abre la puerta Sí. y ahí entra todo lo que Y tenga que ahí entrar. es- Pero es de todo, de una manera descomunal. El anterior que el Congreso le ratificó, Yo estoy de acuerdo con el modelo anterior. le ha fallado 3 decisiones en contra de Trump. Y Trump fue el juez que nombró de él. Porque a ese país no se le ocurre, como no se le ocurre a otros países del área de aquí, por aquí. Pero- Aquí no. Aquí comenzamos a buscar gente vinculada. De lo mío. Eso es lo que ha Tenemos- dañado los Ay, procesos. sí, estoy de acuerdo. Servió tú. Pero en nada, Pero entonces, en nada, señor Tulio, pero- una composición de Pero- consejo. pero- te Pero doña, es se puede- político, doña, debe ser político no o creo- no debe ser político. No, tiene que ser o político, es un órgano político. Eso es un Pero- órgano político. Pero Eso no es de una- partido. Pero no partidos. Y Pero no, no partidario, pero es político. El problema es, por ejemplo, ¿cuál fue el problema de Nunca lo las están diciendo. elecciones del 2011? De las altas cortes. Politizada totalmente. Que 2 líderes políticos, Partidaria. 2, Se la repartieron. solamente 2 líderes políticos. 2, solamente 2 líderes políticos. Se repartieron todos. ¿quiénes fueron? Leonel y Ustedes- Miguel, pero mire, Leonel y Miguel. Cristian. Está muy lúcido. Cristian, Ah, no, pero está bien. déjeme No, es bueno ser uno porque portavoz. ustedes manejan el Déjeme ser contexto. portavoz. ¿Tú sabes que de eso se ha cuidado el presidente Medina? Sí. Hay que reconocérselo. Ay, por fin le reconozco. Pero ahora están diciendo que quiere convocar ahora el consejo Oíste, para Cristian. que no le Él va a pase lo de salir. Odebrecht. Están Oíste, saliendo a Cristian. relucir muchísimas ¿Que él va a cosas. qué? Que va a salir. Que ahora convocó Tiene que el cubrir. consejo Dime, para él a Vania. narrar todos los jueces. Permítame que- ser portavoz. Y que- Esperemos que no. Ante la pregunta que hace doña Consuelo de la presencia o no del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, y que Eso nunca debe haber existido. Cristian dijo, yo estoy de acuerdo con ustedes, Nunca Servitur. debió estar. Nunca. Cristian dijo que lo que se quería era construir una mayoría. Eso encuentra aquiescencia en la voz de nuestro buen amigo Pepe Goico. Dice que además de eso, el presidente tiene el beneficio del voto disidente. de calidad. Disidente. No, de El todo. no, en el caso de el doble. doble El voto. doble voto de calidad. voto. Perdón, el doble voto. Él es el que decide. Con el voto de decisión Sí. de calidad. Es un voto de calidad que se llama, ¿verdad? Sí, ahora tú quieres Voto que de te diga. calidad. Además, esa composición Que del ese consejo fue por echarle ser una vaina al 8, porque presidente. al quedarse en un número par, al quedarse en un número Sí. par, había que darle el voto de calidad al presidente y la verdad que Como yo en el Congreso de no Estados estoy de acuerdo. Unidos A los se lo dan presidentes no les gusta ejercer, qué ellos sé dejan yo, que voten. al Pero si en vicepresidente un momento- el vicepresidente Es de el que Estados decide, Unidos claro. es el que decide, El que decide en en caso el de un trance, Congreso el de Senado. porque son Estados 100 Unidos. los votos. En el caso del Senado. Es así. Vamos, Cuánta cosa interesante. vamos a, porque hay 2 o 3 temas más con Está fijo, la propuesta de vamos a hacer fijos el cambio al proyecto ahora. de reglamento. Cambio y fuera, Mauricio.